¿Qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes y en los próximos minutos poder estar compartiendo la palabra de Dios y seguir todos nosotros aprendiendo de las hermosas enseñanzas que podemos tener por medio de la Biblia, por medio de la voz de Dios, y que podemos estar transmitiendo y podemos estar compartiendo esas enseñanzas a pesar de este tiempo en el que estamos esperando muy pronto poder reunirnos nuevamente en nuestra iglesia, en nuestro templo. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque seguimos siendo alimentados con su preciosa palabra. Y yo espero que usted tenga hoy ese alimento satisfactorio y necesario para nuestro espíritu, para que su espíritu siga sintiendo esa fuerza y se siga manteniendo alimentada y fuerte para continuar hacia adelante. Todos tenemos que seguir hacia adelante por los buenos tiempos que vienen en el futuro. Así que vamos a empezar esta enseñanza, no sin antes orar para pedirle a nuestro Dios que esté con nosotros en este tiempo y bendiga cada palabra que sea dicha en todos estos minutos, y que nosotros lo podamos oír con nuestro oído espiritual, válgame la redundancia, y así nuestro oído espiritual siga siendo cada vez más sensible a la voz de Dios. Vamos a orar y le pido que ahí donde usted se encuentra también ore conmigo para que juntos podamos pedir esa presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial y de toda la gloria para que esté con nosotros en los siguientes minutos. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que estés en medio de nosotros y transmitiendo por este programa, para que cada uno de los que estamos reunidos aquí, tanto el que enseña como los que escuchan, seamos alimentados con tu preciosa palabra, con el mensaje que hoy nos tienes para darnos ese alimento necesario para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te pido que haya una paz que viene del cielo en medio de todos nosotros, ahí en cada hogar, en cada espacio en donde está siendo escuchado este mensaje, donde hay un hijo o una hija tuya que está esperando de ti esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra que llene su espíritu. Te pido que allí esté tu paz y tu Espíritu Santo esté obrando durante todos estos minutos en donde va a ser expuesta tu palabra, y en medio de tu paz nosotros podamos tener en nuestro espíritu sembrada la semilla de tu palabra, Señor. Esa semilla que en el nombre de Jesús te pido que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que te escuchan. Así te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a tener una enseñanza el día de hoy que tiene que ver con la luz. La luz es algo que en la Biblia es mencionado en muchos versículos. Nuestro Señor Jesucristo nos hablaba acerca de la luz, y es precisamente con un versículo que Él mismo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, con el que vamos a empezar este mensaje. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Bien, analizando este versículo que expresa las palabras de nuestro Señor Jesucristo decía: yo soy la luz del mundo. La palabra yo soy sabemos que es un espíritu, que es el cual el Padre designa para que nosotros seamos enviados aquí a la tierra y cumplamos un propósito. Entonces, el propósito del Señor Jesucristo, uno de los propósitos por los cuales vino aquí al mundo, es ser precisamente la luz del mundo, como Él está diciendo en este versículo. Y continúa diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese cómo cuando Él dice el que me sigue, está hablando en un tiempo presente. Quien sigue en el presente a Jesús, dice la Escritura, no andará, futuro, la palabra andar se encuentra en futuro, no andará en tinieblas. Por lo tanto, está hablando de una promesa. Para que se cumpla la promesa de no andar en tinieblas, nosotros en el presente tenemos que estar siguiendo a Jesús. Y dice el Señor Jesús al final de este versículo: sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hay otra promesa. Esta promesa es que vamos a tener en el futuro, porque dice tendrá la luz de la vida. La palabra luz y la palabra vida están relacionadas. Aquí vemos como dice la Escritura, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la vida emite una luz. La vida nos hace que podamos nosotros tener una luz. La vida por sí misma tiene luz. Y entonces todo aquel que sigue al Señor Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero hoy vamos a aprender cómo esta promesa que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo lleva un proceso en el cual nosotros tenemos que llegar a esa luz que emite la vida. La luz y la vida, le vuelvo a decir, y permítame que se lo repita, la luz y la vida están relacionadas. Vean lo que dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la vida? El Verbo. El Verbo habla de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el versículo 4 dice que en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No podemos separar la luz de la vida, ni la vida de la luz. Están relacionadas las dos. La vida tiene luz, y la luz es emitida por la vida. Por lo tanto, en el versículo anterior de Juan, capítulo 8, versículo 12, me llama la atención el final del versículo, donde dice: sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la segunda promesa que aparece en este versículo, después de haber el Señor Jesucristo haber mencionado cómo podemos no andar en tinieblas y tener la luz de la vida. Y esto es siguiéndole.
lo que quiero que podamos caer en cuenta todos es que la segunda promesa de que tendremos la luz de la vida nos habla de que tenemos que alcanzarla. No es precisamente que en el hecho de seguir a Jesús ya tenemos completamente la luz o ya tenemos completamente la vida, sino que es todo un proceso. Es un proceso en el cual el Señor quiere que nosotros alcancemos, por el hecho de estarlo siguiendo, alcancemos algún día la luz, podamos llegar a tener esa luz completamente en nosotros. Claro que en toda esta enseñanza vamos a ir viendo cómo la luz nos empieza a iluminar y conforme vamos avanzando podemos ir estando más cerca de la luz y poder tener aún más luz y por lo tanto menos tinieblas. Pero yo quiero enseñarle el día de hoy cómo todo esto tiene un proceso, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a tener por completo la luz de la vida que Él está prometiendo en Juan capítulo 8, versículo 12. Por lo tanto, vamos a hablar de cuatro ubicaciones en las que la humanidad puede estar con respecto a la luz. Con respecto a la luz, el hombre puede estar en 4 lugares. Y eso es lo que vamos a aprender en este día, desde luego, basado en las Escrituras. Las mismas Escrituras nos dan esas ubicaciones en donde cada uno de nosotros tiene que darse cuenta en cuál de ellas está posicionado, en cuál de esas ubicaciones estamos posicionados. Y por eso es que le pido que usted atentamente escuche todo lo que la palabra de Dios nos va a ir diciendo y vamos a ir aprendiendo, porque es importante que nosotros podamos identificar la ubicación en la que nos encontramos con respecto a la luz. Y para ver la primera ubicación, vamos por favor al libro de Lucas en el capítulo 1, versículos del 76 al 79. Libro de Lucas capítulo 1, versículos del 76 al 79. La Escritura nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, veamos aquí cómo estos versículos nos están hablando del profeta Juan, de Juan el Bautista, que la Escritura nos dice que él iba delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, ¿verdad? Y así como venía vino Juan para preparar los caminos del Señor, también fue para darle salvación, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, al pueblo de Dios. También para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y dice aquí que para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, el versículo 79 nos está diciendo que el profeta Juan, o la palabra de Dios que nos lleva a arrepentimiento, es la primera que nos da luz
Es la primera luz que el hombre puede tener por parte de Dios o de parte de Dios. Es cuando el hombre recibe la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados. Eso es importante saberlo. Recibe la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados. Por lo tanto, este hombre ya empieza a tener la luz suficiente, no toda la luz, sino que la luz suficiente para poderse encaminar hacia el camino de paz. Porque el versículo 79 nos dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjese cómo dice: por camino de paz. Entonces, cuando el hombre recibe esa palabra que viene de Dios y esa palabra toca su corazón y lo lleva a arrepentirse de una vida de pecado, en ese momento nosotros como hombres empezamos a tener cierta luz, la luz suficiente, no toda la luz, pero sí la luz suficiente para poder encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese camino es la primera etapa a la que nosotros entramos en este proceso en donde vamos a empezar a andar en el camino del Señor. Antes de empezar a andar en el camino del Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entonces ya vamos a tener esa luz que nos va a permitir ver el camino de paz por el cual debemos de encaminarnos. Sin embargo, si hay alguien a quien se le da la palabra de Dios, pero no se arrepiente, entonces esta persona seguirá estando en tinieblas y sombra de muerte. Esa es la primera ubicación del hombre. El hombre puede estar en tinieblas y en sombra de muerte si no recibe la palabra de Dios y además no se arrepiente, o si se le llega a comunicar y aún así continúa sin arrepentirse de sus pecados. Entonces, quien no tiene la palabra de Dios o a quien se le da la palabra de Dios y no se arrepiente, se encuentra en tinieblas y en sombra de muerte. Esa es la primera ubicación en la cual podemos entender que el hombre puede estar con respecto a la luz. Acabamos de comentar que quien recibe la palabra de Dios y es llevado al arrepentimiento por medio de ella, entonces ya empieza a tener una luz que le va a permitir poder ver el camino de paz por el cual el Señor quiere llevarnos. Por eso dice el Salmo 25, versículo 8. El libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 8. Dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Este es el momento en donde el Señor nos va a enseñar el camino, ¿sí?, por el cual quiere que el pueblo pecador ande. El camino es enseñado por el Señor cuando cuando el pecador se arrepiente. Entonces es ahí cuando el Señor muestra el camino, porque la persona que ya tiene el arrepentimiento ya tiene esa luz suficiente para ver cuál es la entrada al camino, cuál es el trayecto, cuál es el curso por el cual se va a encaminar y va a empezar a andar en las cosas del Señor. Eso es lo que nos quiere decir el Salmo 25, versículo 8, en relación con Lucas
capítulo 1, versos del 76 al 79. Porque si no hay una luz, no podemos ver el camino. Aunque el Señor nos esté enseñando el camino, si no hay la luz, el hombre que está completamente metido o sumido en los pecados, en el mundo, en la perversión, no puede ver el camino de Dios, el camino recto, el camino que lo va a llevar al proceso por el cual puede alcanzar, tener un día la luz de la vida. Entonces, hemos visto hasta este momento la primera ubicación del hombre con respecto a la luz. Y es que quien no tiene la palabra de Dios o se le da y no se arrepiente de sus pecados, está en tinieblas y en sombra de muerte. Bien, posteriormente de haber entrado en el camino de paz, una vez que ya estamos en ella, la luz va a seguir estando delante de nosotros. La luz va a estar iluminándonos, o vamos a poder ver esa luz a través del camino y a través de todo ese curso, de todo ese proceso a donde el Señor quiere llevarnos. Entrando una vez nosotros al camino, podemos ver hacia adelante una luz que la Biblia le llama la luz verdadera. Esa luz verdadera es llamada de esta manera porque cuando nosotros entramos al camino y posterior al camino viene la verdad, nosotros vamos a llegar a un punto, o debemos llegar a un punto en donde, aún estando en el camino, nosotros podemos pasar a la siguiente etapa, que es la verdad, y con la verdad nosotros vamos a poder identificar la luz como la luz verdadera. ¿Por qué estamos hablando de esta luz verdadera? La Biblia nos habla de la luz verdadera. Igual en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vea usted cómo las Escrituras respaldan lo que la voz de Dios nos está diciendo en este momento, en donde aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Usted debe entender que el mundo es una región espiritual donde se vive sin Dios, donde la gente no tiene en cuenta a Dios, y aunque sepa que existe un Dios, Dios no es su Dios. Es una región espiritual, el mundo, en donde cada quien está completamente esclavizado por la carne, por las pasiones, por las perversiones, en fin, por todo el pecado en sus distintas manifestaciones. Entonces, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo no podía conocer a la luz verdadera? Porque el mundo es una región de tinieblas y sombra de muerte. No hay la luz, no se toma en cuenta la luz para poder identificarla. Y a menos de que quien está en el mundo escuche la palabra de Dios, sea movido al arrepentimiento, y entonces empiece a tener una luz que le permita poder identificar
el camino hacia donde se debe de seguir sus pasos, hacia donde debe llevar sus pasos. Entonces, en este versículo vemos que el mundo está en tinieblas y en sombra de muerte. Por lo tanto, aunque la luz verdadera estuviera allí en el mundo, nadie le conoce. Pero esa luz en verdad es la luz verdadera y se llama así porque a través de la verdad o por medio de la verdad es como vamos nosotros a alcanzar la luz que es la vida, la luz que es la que emana de la vida, como dice el versículo que vimos al principio, ¿verdad? De Juan 8:12, al final del versículo dijo nuestro Señor Jesucristo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 1, del 1 al 4, nos dice que en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz que nosotros podremos ver una vez entrando al camino, esa luz que veremos hacia adelante, es la vida, es la luz verdadera, y se le llama la luz verdadera porque es a través de la siguiente etapa o la etapa posterior al camino, que es la verdad, por medio de la cual nosotros vamos a poder un día alcanzar la luz de la vida, porque la siguiente etapa después de la verdad es la vida. Usted se debe acordar cómo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 nos habla de ese proceso, ¿verdad? Cuando Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y posteriormente nos dice el cuarto lugar de este proceso, que es la vida eterna, porque dice: y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Pero bueno, en las primeras 3 etapas es el camino, el cual el hombre entra una vez que ha recibido la palabra estando en el mundo y se ha arrepentido de sus pecados. Dios le enseña el camino, y entonces es ese camino de paz en donde nosotros entramos. Posteriormente al camino sigue la verdad. Es a través de oír la verdad que usted sabe ahora que la verdad es la voz de Dios. Por medio de esta voz de Dios, de oír la voz de Dios, podemos entonces llegar a la vida. Sin embargo, estamos hablando en esta enseñanza de 4 ubicaciones del hombre con respecto a la luz. La primera ya la tenemos, que es la de tinieblas o región de sombra de muerte, cuando el hombre no tiene la palabra de Dios por completo, o la tiene y no es llevado, o no, su corazón no es movido por él mismo al arrepentimiento, ¿sí? Entonces esa persona con respecto a la luz está completamente alejada, porque seguirá en tinieblas o en sombra de muerte, ¿sí? Las tinieblas estarán gobernando, seguirán gobernando su vida de esta persona. Bien, entonces, en la segunda ubicación, una vez que hemos entrado nosotros al camino, nos lo enseña la Escritura por medio del libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 20. Esta es la segunda ubicación con respecto a la luz, la ubicación que el hombre puede tener con respecto a la luz. Porque dice Juan capítulo 3, versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese cuánta sabiduría y cuánta verdad hay en esta palabra. Pero tenemos que entenderla porque aquí nos habla de la segunda ubicación que el hombre puede tener con respecto a la luz. Dice el versículo: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrecer es una palabra que nos lleva a entender que le interesa menos que otra cosa. El aborrecimiento es un menor interés con respecto a otra cosa. En este caso, lo que más hace o lo que más satisface a la persona que aborrece la luz es hacer lo malo. Y por eso no le interesa lo suficiente la luz, no le interesa ir a la luz, sino que lo que le interesa es hacer lo malo. Pero para que aborrezca la luz, para que no venga a la luz, la Escritura nos está diciendo que sí sabe y que sí ve la luz. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. La persona cuyo interés, cuyo mayor amor está en hacer lo malo, es una persona que sí puede identificar la luz, que sí puede ver dónde está la luz, pero no viene a ella. Entonces, esta es la segunda ubicación. La segunda ubicación es que puede ver la luz, ¿sí? Puede ver la luz, pero no va hacia ella. Es decir, puede tener la verdad, puede tener la voz de Dios, pero no estarla practicando. Y por lo tanto, está haciendo lo malo. Mire, muchas personas pueden decir en algún momento: es que a mí Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios habla conmigo. Y qué bueno, es una gran bendición poder oír la voz de Dios, pero no basta con oír la voz de Dios. Tenemos que practicar lo que la voz de Dios nos dice. Así que cada uno de nosotros debe de estar consciente que cuando la voz de Dios viene a nosotros, es la voz de Dios que nos está indicando lo que debemos de hacer. Nos está hablando para que pongamos por obra las palabras que nos está diciendo, la revelación que está llegando a nuestra vida. Porque si no hacemos esto, si no hacemos lo que la voz de Dios nos indica, seremos como estas personas que ya estamos en la verdad, pero no estamos yendo hacia la luz. Por lo tanto, nos puede llegar tantita luz hasta donde estamos, pero en realidad no estamos avanzando. Hay un detenimiento, hay una parálisis en el camino, hay un alto en el camino. Hemos estado detenidos si solamente estamos oyendo la voz de Dios y no la estamos practicando. No hay un avance, no hay un crecimiento, no hay un acercamiento a la luz o a la vida. Porque acuérdense que la luz y la vida están relacionadas, están íntimamente o integralmente relacionadas. La vida tiene una luz y la luz brilla donde está la vida. Entonces, quien aborrece la luz puede estar inclusive en la verdad, puede estar oyendo la voz de Dios, pero no está avanzando. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que caer en cuenta que oír la voz de Dios, desde luego, es un avance con respecto a cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en las tinieblas y sombra de muerte, posteriormente en el camino y ahora en la verdad oyendo la voz de Dios.
sí es un avance, pero en cuanto el oír la voz de Dios y no practicarla, es también un detenimiento, porque ya no vamos hacia la luz, y la luz es la siguiente etapa, que es la vida. Entonces sí es importante que no nos confiemos, hermanos, amigos, que este día están oyendo este mensaje. No nos confiemos, no nos confundamos, pensando que porque oímos la voz de Dios, estamos en un gran avance. Vuelvo a comentar, sí es un avance en cuanto a de donde partimos, de la región de sombra de muerte, entrar al camino y llegar a la verdad oyendo la voz de Dios. Con respecto a esto sí es un avance, pero si la voz de Dios no se está practicando, es un alto en el camino, no se está avanzando más. El oír la voz de Dios sin la práctica de la voz de Dios es estar detenidos en este proceso. No estamos acercándonos a la luz, esa luz que nos prometió el Señor Jesucristo que podíamos tener, porque Él prometió que tendrá la luz de la vida aquel que le sigue, y no andará en tinieblas. Entonces, aquí podemos entender que ese aborrecimiento de la luz, y por lo tanto no estar yendo hacia la luz, implica entonces un alto, indica una detención, indica que no se está avanzando en este proceso. Y esa es la segunda ubicación del hombre. Esa es la segunda ubicación en donde se puede encontrar el hombre con respecto a este proceso. Les invito a que veamos la tercera ubicación. Y para eso vamos al siguiente versículo del libro de Juan, capítulo 3, pero ahora en el versículo 21. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 21. Fíjese cómo dice la Escritura. Mas el que practica la verdad, y es decir, el que practica la voz de Dios, dice la Escritura, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí podemos entender un poquito mejor con la tercera ubicación, podemos entender un poquito mejor la segunda ubicación, porque Juan 3:21 nos dice, el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, el que oye la voz de Dios y la practica, ese sí está avanzando hacia la luz. Ese sí viene a la luz, no está detenido, está avanzando hacia la luz. Y claramente lo dice el versículo, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y esa es la tercera ubicación o el tercer estado en el que la humanidad o los hombres se pueden encontrar con respecto a la luz, con respecto a la vida. Y yo quiero decirles, en este ir hacia la luz, o como dice la Escritura, venir a la luz, cada vez que estamos yendo hacia la luz nos va a alumbrar más, va a haber más luz en nosotros y por lo tanto menos tinieblas. Las tinieblas se van a ir disipando. Por eso es que yo les decía cuando vimos el primer versículo de Juan 8:12, repitiendo Juan 8:12, que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo les decía hace unos minutos que esa promesa de que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no se trata de que al empezar a seguirla ya tenemos por completo la luz. No, la Escritura nos está diciendo
en estos versículos de Juan capítulo 3, verso 20 y 21, nos dice que esa luz de la vida está adelante en este proceso. Hay que ir hacia ella. No es inmediato que al empezar en el camino del Señor ya tenemos toda la luz con nosotros. No, la luz está adelante, y mientras más nos acerquemos, entonces menos vamos a estar andando en tinieblas, o es decir, las tinieblas cada vez se van a ir disipando más y más. Mientras más cerca de la luz, menos tinieblas. Por eso es que es importante que entendamos esto, todos nosotros, que la voz de Dios es importantísimo, es necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es necesario. No podemos crecer si no estamos oyendo la voz de Dios. Entonces, pero además de estar oyendo la voz de Dios, tenemos que practicarla, tenemos que vivirla, porque el practicar la verdad, y la verdad es la voz de Dios, es la que va a hacer que nosotros estemos en un sentido espiritual de avance, de crecimiento con respecto a la luz, y de acercamiento también con respecto a la luz. Porque dice la Escritura, el que practica la verdad viene a la luz. Y al estar más cerca de la luz va a haber más intensidad de esa intensidad de luz en nosotros. La iluminación es mayor y las tinieblas van a ser menor. Pero en esta tercera ubicación vemos que hay avance, vemos que hay crecimiento. ¿Con base en qué? Con base en la práctica de la verdad. Por eso, cuando nosotros digamos o tengamos la voz de Dios y tengamos la orden de comunicar la voz de Dios, tenemos que estar bien conscientes si lo que vamos a comunicar ya la practicamos o ya lo practicamos primero nosotros. Porque es necesario que quien oye la voz de Dios la practique, para que tenga una autoridad moral, una autoridad espiritual de poder comunicarla, de poder transmitirla y llevar a otros a vivirla. Porque quien tiene esa autoridad moral o esa autoridad espiritual es aquel que oye la voz y la practica, porque está yendo hacia adelante. Nuestro Señor Jesucristo nos lo daba a entender perfectamente en Juan capítulo 8, versículo 12, cuando dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, es decir, Él va adelante y los que le siguen vendrán atrás. Está diciendo que Él sí iba hacia la luz. En ese versículo está diciendo que Él sí iba hacia la luz, que lo que la voz de Dios le decía, Él lo practicaba y Él venía a la luz. Por eso es que Él avanzaba y crecía y cumplía la voluntad de Dios, y entonces tiene esa autoridad moral, esa autoridad espiritual de poder comunicar la verdad y decirle a otros: síganme, porque yo estoy avanzando, no estoy detenido. Jesucristo nunca se detuvo, siempre iba a la luz, siempre avanzaba, siempre crecía, y por eso es que todo aquel que ve a Jesús y decide seguirlo, tiene que seguir avanzando. No podemos detenernos, porque nuestro Señor Jesucristo no se detenía, no se detuvo nunca. Ahora, a ustedes y a mí nos corresponde estar oyendo la voz de Dios y estar viniendo hacia la luz, porque viene más gente siguiéndonos. Va a venir más gente a la cual nosotros que debemos de estarla guiando y llevando hacia el acercamiento de esa luz que es la vida. No se puede detener, mi amigo. No se puede detener, mi hermano, mi hermana.
No se puede detener en este camino. Qué bueno que usted está oyendo la voz de Dios, pero además hay que practicarlo. Además hay que hacer lo que la voz de Dios nos dice. Hay que llevarlo por obra, por hechos. Muchos se han sentido satisfechos o se han sentido con un gran crecimiento con el simple hecho de oír la voz de Dios. Y discúlpenme si utilizo ese adjetivo del simple hecho de oír la voz de Dios, que en realidad no es tan simple, pero todavía hay algo mucho más grande que solamente oír la voz de Dios, y es el practicarlo. Es el practicarlo porque Juan capítulo 3 versículo 21 nos dice que quien practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el practicar la verdad o practicar la voz de Dios, además de llevarnos a un crecimiento de acercamiento hacia la luz, hace que lo que estamos nosotros practicando sea manifestado, sea visto delante de la humanidad, no para que seamos reconocidos nosotros como muy santos o muy religiosos o muy cercanos a Dios, no, sino para que la gente vea que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en Dios y es para la gloria de Dios. Eso es algo más grande que solamente oír la voz de Dios, porque a través de hacer lo que la voz de Dios nos dice, Dios se engrandece delante de los hombres, delante de la humanidad. Dios se manifiesta a través de nuestros hechos, y eso es algo glorioso para nuestro Dios, y es lo que tenemos que estar buscando, que Él se glorifique a través de nuestros hechos de cumplimiento a la voluntad de Él que estamos obteniendo por medio de la verdad, por medio de la voz de Dios. Bien, tenemos hasta ahorita entonces la tercera ubicación, que es la de venir a la luz por medio de la práctica de la verdad. Pero hay una cuarta ubicación, y esto habla de la cuadratura. Esta es la cuadratura de la ubicación de la humanidad con respecto a la luz. Y fíjese lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 12, versos del 35 al 36. Juan capítulo 12, versos del 35 al 36. Dice la Escritura, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, este versículo o estos dos versículos nos dicen que nosotros tenemos que llegar a la luz, tenemos que llegar a la vida, que es la siguiente etapa después de la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. La vida es la que tiene la luz. La vida es la que manifiesta o refleja la luz. La Biblia dice la luz de la vida. Y es por eso que lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a la vida en donde está la luz. Y por eso en este versículo, en el versículo 35 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Él era la luz. Andad entre tanto que tenéis luz. Ahí habla que ya tienen la luz. Ahí ya tienen la luz. No están
yendo hacia la luz, no están viniendo a la luz, como dice la Escritura, sino que aquí dice, ya la tienen. Ya los discípulos tienen la luz, ¿sí? Y esa es la cuarta ubicación, llegar a la luz, llegar a la vida, llegar a la luz y tener la luz de la vida, porque la luz, en él estaba la vida, dice la Escritura, ¿sí? En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es por eso que aquí cuando Jesús está diciendo que andad entre tanto que tenéis luz, está diciendo, ya llegaron a la luz, ya llegaron a la vida. No solo han oído la voz de Dios, sino que la han practicado, y por practicarla han llegado a la luz de la vida, han llegado a la vida. Y dice el versículo 35, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Aquí hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, aunque ya estén en la vida, no se confíen, porque hay que seguir avanzando. No hay que detenerse ni aún estando en la luz, ni aún estando en la luz de la vida. Hay que seguir avanzando para que no os sorprendan las tinieblas. Aún estando en la vida o aún estando en la luz, las tinieblas van a buscar cómo sorprender a quien ya tiene la luz. En ninguna de las etapas tenemos que confiarnos. En ninguna de las etapas tenemos que detenernos. Aun cuando estamos en la vida, aun cuando estamos en la luz de la vida y ya tenemos la luz en nosotros, no debemos de confiarnos, no debemos de detenernos, tenemos que seguir andando. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Quiere decir que a quien le llegue a sorprender las tinieblas, lo puede hacer retroceder por completo, otra vez a estar en tinieblas y en sombra de muerte. Imagínese cómo, qué tan importante es entender esto, porque es muy peligroso que nosotros nos confiemos aun cuando ya podamos haber llegado a la luz, y descuidarnos y dejar de andar o detenernos y no seguir creciendo, porque las tinieblas nos pueden sorprender y nos van a hacer retroceder completamente a un estado de tinieblas y de región de sombra de muerte. El versículo 36 nos dice, entre tanto que tenéis la luz, fíjese, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, cuando tengamos la luz, cuando hayamos llegado a la vida, tenemos que seguir creyendo en la luz. Tenemos que seguir creyendo en cada enseñanza que vamos a seguir teniendo en esta etapa llamada vida, que es la que tiene la luz. No podemos creer que ya nos hemos elevado lo suficiente o que estamos demasiado crecidos espiritualmente como para dejar de creer. No, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir creyendo cada enseñanza, tenemos que seguir andando en fe, estando en la luz, para que entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, seáis hijos de luz. Fíjese, ese es el nombre, esa es la identidad que recibe aquel que llega a la vida, hijo de luz. Esa es la forma como se le conoce en el cielo, aquel que sale de la región de sombra de muerte, de tinieblas y de sombra de muerte, entra al camino, oye la voz de Dios, pero no solo la oye, sino que la practica, porque viene
a la luz y entonces un día tiene la luz, llega a la luz de la vida y ese hombre o esa mujer que ha pasado por todo este proceso para llegar a la luz es llamado hijo de luz. Usted ha sido llamado para alcanzar esa luz y tener esa identidad de hijo de luz. Eso es lo que el Señor me ha mandado a decirle este día. Para eso el Señor le ha puesto en ese monitor, delante de esta enseñanza, para que usted escuche lo que el Padre le ha dicho desde el cielo y hoy usted lo recuerde. Veniste aquí a la tierra para que seas llamado hijo de luz, no para que estés en las tinieblas, tampoco para que veas la luz y no vayas hacia ella, sino para que veas la luz y oyendo mi voz, dice el Señor, y practicando mi voluntad, puedas llegar a la vida y tener la luz y entonces ser llamado hijo de luz. Aquí en la tierra serás llamado hijo de luz. Aquí en la tierra serás llamado hijo de luz. No te detengas. No te detengas por nada. Y aún estando en la luz de la vida, dice nuestro Señor Jesucristo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Voy a repetir este versículo de Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Amigos, no confundamos. No confundamos que con haber empezado en las cosas del Señor, ya somos completamente luz. Y ya hemos dejado por completo las tinieblas. No. Hoy estamos aprendiendo con base en las Escrituras, en las preciosas y sagradas Escrituras, que es un proceso el tener, el poder dejar las tinieblas, porque el que está en tinieblas es tiniebla. Así lo dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Quien está en las tinieblas es tiniebla. No tiene luz. No tiene luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Este proceso nos habla de cuando estábamos en la región de tinieblas y sombra de muerte, y nos dice luego, mas ahora sois luz en el Señor, es decir, cuando ya hemos alcanzado la luz de la vida, cuando hemos pasado por todo el proceso que hemos platicado, cuando no nos detuvimos solamente oyendo la voz, sino que la estuvimos practicando y veníamos a la luz y ahora tenemos la luz. Por eso es que Efesios 5:8 dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y yo espero que todos nosotros, si no es que ahora, muy pronto, este versículo sea personalizado y se aplique completa y cabalmente a todos nosotros. Y podamos decir, en otro tiempo era tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Y Efesios 5:8 nos da al final un mandamiento: andad como hijos de luz. Ahí nos vuelve a decir, no se confíen, no se detengan, no dejen de crecer, no dejen de creer, aunque estén en la luz, porque las tinieblas pueden sorprender nuevamente. Andad como hijos de luz,
aún siendo hijos de luz, teniendo la luz, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir andando. Tenemos que mantener nuestra fe en la luz. Porque además de la luz, que es la vida, falta una etapa más, que sería la vida eterna. Acuérdense. Por eso es que no podemos detenernos ni confiarnos de que ya lo tenemos todo cuando todavía vamos en la tercera etapa. Por eso es que yo le pido al Señor de que muy pronto, si no es que ya algunos de nosotros podemos decir, este versículo de Efesios 5:8 es mío, lo personalizo para mi vida. Ya no soy tinieblas, ahora soy hijo de luz y ando como hijo de luz. El proceso para todo esto tiene que ver estrechamente con el discipulado. Tiene que ver integralmente y directamente con los discípulos. Veamos el libro de Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo, le está diciendo Jesús a sus discípulos. Fíjese, ya les da el adjetivo y los nombra como la luz del mundo, porque ya tienen la luz. Los discípulos ya tenían la luz. Ese es el objetivo. Esa es la cuarta ubicación, ya alcanzar la luz y tener la luz y ser la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, que lleguemos a la luz y que practiquemos la verdad, para que a través de esas buenas obras delante de los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Todos lo glorifiquemos. Y sea engrandecido nuestro Padre delante de los hombres. Ese es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere, finalmente, quiero decirle, lo que Dios quiere de todos nosotros es que vayamos a la luz, vayamos a la vida, por medio de practicar la verdad, por medio de practicar la voz de Dios. El Señor le está recordando esto a usted en este día. Esto es algo que Él ya había platicado y nos había dicho desde mucho tiempo atrás. Y hoy el Señor dice, yo quiero que llegues a la luz, yo quiero que llegues a la vida. Les invito a que pongan esta palabra en su corazón, que pongan esta palabra en su mente y vayan tras ella y vivan por ella. Lleguen todos a esa vida. Todos tenemos que llegar a esa vida. Tenemos que esforzarnos. Y el Señor nos está diciendo, sí pueden llegar. Sí pueden llegar. Aún el que en este momento pueda estar escuchando este mensaje y sea el peor pecador que pudiera haber. El que haya cometido un sinfín de pecados y actualmente esté en tinieblas y en sombra de muerte. El Señor le está diciendo a ese hombre, a esa mujer que me está escuchando, puedes llegar a la luz de la vida, tú también. Y si hay alguno que está dentro de la iglesia y no se ha arrepentido de sus pecados, o ya oye la voz de Dios, ve la luz allí adelante, pero la aborrece y está detenido, es tiempo de que empiece a andar nuevamente. Empiece a andar nuevamente, vaya hacia la luz, que ame más la luz que hacer lo malo,
ame más la luz, que le interese más la luz que hacer lo malo. Y aquel que está practicando la verdad, no se detenga, siga avanzando, vaya hacia la luz. Es la tercera ubicación. Y la cuarta, que si alguno de nosotros ya está en la luz, aún así no dejemos de andar, no dejemos de avanzar, sigamos creyendo en tanto estamos en luz, y creamos en la luz para que seamos llamados hijos de Dios, y específicamente hijos de la luz, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted ha venido para que a través de estar en la luz, es decir, en la vida, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Les invito a que oremos. Padre, en este momento, sella esta palabra en el corazón de todos los que me están escuchando. De todos, Señor. Jóvenes, adultos, hombres o mujeres. Aquellos a quienes tú has escogido para recordarles en este día todas estas cosas. Gracias por tan hermosa promesa. Promesa que será cumplida en el hecho de alcanzar la vida si te seguimos. Quien te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ti esperamos esto, Señor, pero en nosotros está que a partir de hoy te sigamos o continuemos siguiéndote y no detenernos ni aún cuando lleguemos a la luz. Gracias por este tiempo y por esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús, entrego en tus manos cada corazón cuya palabra que este día ha sido dada, la tiene y la ha puesto para que en su corazón, para que la viva. Y tú seas glorificado a través de la obediencia a esta palabra en cada uno de estos hombres, mujeres, adultos o jóvenes, e inclusive niños, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por hacernos llegar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les envío un fuerte abrazo a todos y muchos saludos, además de que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ustedes y sus hermosas familias. Hasta pronto, que Dios les siga bendiciendo.